¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, 18:35, 6:35 en la península, 5:35 en Canarias. Nos acompaña el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Rafa. El placer es nuestro. Me acompaña también, como ya me acompañaba antes, Juanma Pérez Noya. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está aquí con motivo del Partido de España, está el director de Marca, pero sobre todo está aquí con motivo de la aparición muy reciente de este libro, 1000 cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Es un libro que escribe Juan Ignacio Gallardo a la limón con Rafael González Palencia. Juan Ignacio, tú eres el director de Marca. Háblanos de Rafael González Palencia, que merece también tener su espacio en este espacio, en este programa. Por supuesto, Rafa ha sido pieza clave en la elaboración de este libro. La verdad es que nos repartimos 50-50, bueno, todo el trabajo de documentación y de redacción a la hora de plasmar todas estas cosas, ¿no? Anécdotas y datos y demás. Rafa estuvo trabajando en Marca hasta que, bueno, ha decidido emprender otra nueva aventura profesional a través de Update para Samsung. Es una plataforma de contenedor de noticias y bueno, pues un profesional como la copa de un pino y la verdad es que un magnífico compañero de viaje en estas lides literarias. ¿Qué se pueden esperar los lectores, los aficionados al fútbol cuando abran o cuando adquieran este libro? Es de la esfera de los libros. Bueno, pues yo creo que es un libro que plantea varios caminos, ¿no? al lector. Por un lado está el entretenimiento, por otro lado está la información, por otro lado está las curiosidades. Yo creo que en definitiva al final lo que puedes, al acabar de leer el libro, un conocimiento mucho más profundo de la historia de los mundiales, ¿no? Mucho más allá de lo que tenemos todos en mente. 1000 cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Yo entiendo que, y además esto es muy interesante, yo hay veces creo que los periodistas no somos conscientes de lo interesante que es la anécdota, es decir, la historia dentro de la historia, lo que llaman la intrahistoria. Lo que el ojo no ve, que decía Canal Plus en su día, es decir, la anécdota, lo humano. Cuéntanos algo de ese tipo, de estas anécdotas que pueden llamar la atención y que por lo general son desconocidas en el mundo de los mundiales. Bueno, la verdad es que hay muchísimas anécdotas aquí, sería difícil resumirlas en una, ¿no? Yo creo que las que más llaman la atención son las más antiguas, ¿no? Las de los primeros mundiales, porque quizá son las más desconocidas, también las más exóticas. Estábamos hablando de unas circunstancias completamente... La prehistoria del fútbol, ¿no? Es prácticamente la prehistoria del fútbol, ¿no? Entonces, pues hay cientos de anécdotas. Yo creo que cada epígrafe es un sobresalto, ¿no? Y la verdad es que una pequeña sonrisa viendo cómo era el fútbol antiguo, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, al final, a lo largo del recorrido del libro, bueno, pues te acaba proporcionando muchísima información. Hay mucha información desconocida, también hay otras cosas bastante conocidas, ¿no? Y bueno, es cierto que lo más reciente pues lo tenemos como más presente, y los que somos apasionados de los mundiales y del fútbol en general, pues hay muchas cosas conocidas, pero sorprenden. De las 1000, te garantizo que el 70% son muy sorprendentes. ¿Cómo está estructurado el libro? Es decir, son 1000 anécdotas divididas por mundiales, por años, sí, cronológicamente. Está dividido cronológicamente para que el recorrido sea ameno y sea fácil de seguir, ¿no? Porque salpicar con un orden aleatorio hubiese sido un poco de desconcierto. Lleva un orden cronológico y además del recorrido por los mundiales, pues también hay un epígrafe para frases, hay un epígrafe, están todos los partidos del mundial con todos los resultados, el lugar donde se jugó, hay también un espacio para los nombres propios que han sido significativos en la historia de todos los mundiales. Bueno, yo creo que el orden, el recorrido del libro facilita bastante la lectura. Juanma, tú has tenido la oportunidad de echarle un vistazo al libro más en profundidad de lo que he podido hacer yo mismo. ¿Qué tienes que decirnos? A mí, cuando leo, a los que nos apasiona el fútbol, luego también hay otra variante que es la historia del fútbol, que muchas veces es una gran desconocida y que es muy recomendable que la gente, para entender por qué ocurren ahora ciertas cosas, saber de dónde venimos y saber muchas anécdotas que se desconocen. El hecho de que Austria o que Hungría han tenido grandes generaciones en los años 40, en los años 50, nombres como Matías Sindelar, que seguro que muy poca gente, bueno, o que a lo mejor no la suficiente gente que debería conocer, pues tiene constancia de él, que la Hungría de los años 50, la Hungría de Puskás, es un precedente en la forma de jugar de otros muchos equipos basados en la posesión, en un centro del campo poblado. Saber que al final el fútbol
aunque es un deporte que se juega, pues lo típico, 11 contra 11, pero que ha tenido tantas variantes y ha dado tanto de sí a lo largo de la historia, merece la pena. Yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio, merece mucho la pena leer sobre todo los inicios del fútbol, porque te das cuenta cómo va cambiando el deporte y la sociedad a su alrededor. Poca gente puede concebir que cuando se juega un mundial en Sudamérica viajen selecciones en barco, que era lo que ocurría al inicio, o que... De hecho, nosotros dejamos de ir al primer mundial, el de Uruguay, el de 1930, porque eran 15 días en barco y era un viaje demasiado largo. De hecho, no sé si fueron, creo que fueron muy poquitas europeas, muy poquitas selecciones de Europa. Efectivamente, hubo casi boicot en el sentido de decir, ¿cómo nos ponéis un mundial? Que ahora mucha gente se ha quejado de la final de la Champions en Kiev, ¿no? Pues entonces un mundial en Sudamérica era, ¿pero cómo vamos a ir hasta allí? También es relevante saber que quizás el fútbol es uno de los pocos deportes en los que el mundial organizado por las federaciones predomina sobre los Juegos Olímpicos. También saberse que en su momento Uruguay presume tener 4 mundiales, bueno, tienen 2 Juegos Olímpicos, 2 medallas de oro y 2 mundiales. Lo que pasa es que como no había Copa del Mundo del fútbol en la época en la que ellos ganaron esos 2 primeros oros, se adueñan, ¿no?, del término mundial. Pues al final la FIFA, cuando empezó a organizarlo, consiguió que su torneo se impusiese al de los Juegos Olímpicos, que también es cada 4 años. Yo creo que... ¿Hay algún deporte que funcione así? Es decir, que su propia organización sea más importante que las Olimpiadas. Poquitos. Yo creo que no existe. El baloncesto, por ejemplo, la NBA, pero no es el Mundial como tal. Al Mundial no van los jugadores estadounidenses. Son clubes, pero digo, de naciones, yo creo que solo el fútbol tiene la suficiente envergadura como para eclipsar a unas Olimpiadas. Sí, hombre, son parámetros distintos, ¿no? Los Juegos Olímpicos también es algo muy potente, pero es verdad que el Mundial al final es el momento, para los que amamos este deporte, es el momento estelar, ¿no? Cada 4 años yo creo que estamos todos, desde ayer que empezó esta Copa del Mundo, con un subidón de adrenalina, ¿no? Porque al final pues tienes un partido, Rusia, Arabia Saudí, que al final te apetece ver, ¿no? Y eso solo pasa en un mundial. Y bueno, yo creo que es el momento cumbre de los aficionados al fútbol. ¿Tenemos una última hora con respecto a la alineación de la selección? Se hablaba mucho sobre, consecuencia del cambio de entrenador, de si se iba a mantener la estructura de Julen Lopetegui o no. ¿Qué sabemos, Juanma? Bueno, se confirmaría lo que ya ayer por la tarde-noche se adelantaba, ese 11 con el que habría ensayado Fernando Hierro, con Coque acompañando a Sergio Busquets en el centro del campo, Nacho como lateral derecho, para tapar un poco las subidas de Cristiano Ronaldo, en lugar de Odriozola, y arriba Diego Costa como punta. Juan Ignacio, ¿crees que esto va a ser, en fin, todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas va a afectar a la selección? Bueno, pues esperemos. Es la gran pregunta, ¿no? Claro, es la gran pregunta y deseo y confío en que no, en que cuando el árbitro italiano señale el inicio del partido, al final los jugadores son profesionales, se abstraerán de todo lo que ha ocurrido y se dedicarán a intentar ganar el partido, ¿no? Entonces confío en que no afecte. De hecho, mira, con esta alineación también que estáis dando, pues se evidencia que Fernando Hierro no va a hacer grandes cambios. O sea, la presencia de Diego Costa como único punta pues es mantener un poco el estilo que estaba implementando Julen Lopetegui, ¿no? Porque estaba la duda de si iba a jugar con 2, que eso hubiese supuesto, con 2 puntas, hubiese supuesto una variante significativa. Al final, el hecho que juegue con 1, bueno, pues yo creo que los jugadores se van a sentir cómodos, no va a cambiar excesivamente, más allá de los nombres que pueda estar Nacho en lugar de Odriozola y demás, no cambia sustancialmente. Entonces los jugadores se van a sentir cómodos y entiendo que sobre el césped no debe afectar, ¿no? Es verdad que en las horas previas ha habido no es la manera más oportuna. Hablaba de un tanatorio, de que le da la sensación de estar viviendo en un tanatorio en vez de una previa de un mundial. Si hay una manera mala de comenzar un mundial es la que España ha protagonizado. O sea, es la peor manera posible, pero bueno, en cuanto empiece el partido, pues todo cambiará. Lo hablaba antes con Juanma Pérez Noya, que decía Juanma que también fuimos la primera selección del mundo en perder el primer partido, que es la peor manera de empezar un mundial, y luego ganar el propio mundial. Bueno, pues a ver si somos la primera también en sufrir la catástrofe que hemos sufrido las 48 horas previas y luego hacernos con el mundial. Pero siempre, muchas veces se dan circunstancias como por ejemplo en 2006, que Italia llega con una Juventus descendida, con jugadores acusados de haber participado, de ser conscientes de esos supuestos amaños, con Lippi, con el hijo de Lippi, del seleccionador, también señalado, en unas circunstancias muy duras, y van y ganan.
el Mundial, por cierto, con jugadores negociando con el Real Madrid y el Barcelona, como Cannavaro, como Zamorta, entonces no parece ser que les descentro demasiado, pero bueno. Hay otro ejemplo, Juanma, también, no es en un Mundial, pero es en una Eurocopa, la del 92 con Dinamarca, que estaban todos en la playa, fueron repescados a última hora y ganaron esa Eurocopa, ¿no? O sea que, bueno, el fútbol al final tiene un punto de irracionalidad que es imposible poner en fórmulas escritas y bueno, esto esperemos que no nos afecte y, como dice Juanma, a lo mejor hasta puede servir de estímulo y redoblar no sé, los esfuerzos y el compromiso de los jugadores para sacarlo adelante, ¿no? Igual hasta hay una frase que dice mucho un amigo mío: todo lo que sucede conviene. Esperemos que nos convenga todo lo que ha sucedido. Vamos a ver. Vamos a volver nos alejamos de nuevo de la actualidad. Falta 1 hora y cuarto para que empiece, que la selección se ponga de largo en el Mundial de Rusia, pero vamos a volver a la historia de los mundiales. Me gustaría, voy a haceros la misma pregunta a los dos. Os voy a preguntar por un momento. Yo creo que los que estamos en esta mesa sentados, los tres hemos vivido los mundiales con mucha pasión. Estoy seguro que tanto yo como vosotros coleccionáis todas esas revistas que los medios de comunicación, que los periódicos sacaban, os conocíais los jugadores, en fin. Quiero que me habléis de un momento, al margen de la victoria, de nuestras 3 victorias en los últimos años, en las 2 Eurocopas y el Mundial, pero un momento que tengáis grabado de algún momento, de algún mundial. Pues fíjate, yo tengo muchos momentos grabados. Me quedo con el Mundial 82, que es el primero que yo tengo recuerdos serios, ¿no? Porque yo tenía 11 años, el anterior tenía 7 años y yo creo que mis recuerdos son lo que luego he visto posteriormente. La anterior era Argentina 78, ¿no? Argentina 78. Yo nací en el 70, bueno, en Argentina tenía 7 años, no había cumplido los 8 y ya te digo que mis recuerdos pienso que son sobrevenidos, son las imágenes, los papelitos en la final con Mario Alberto Kempes, pero yo creo que eso no lo recuerdo, es porque lo he visto. Has visto imágenes y luego crees que es tu propio recuerdo. Exacto. Sí. Mi recuerdo verdadero es ver el partido de la selección española en el Mundial 82, pero con una sensación decepcionante de haber puesto tanta ilusión y ver cómo los sueños se nos descomponían, se hacían añicos, ¿no? La verdad es que la historia de España en los mundiales es una historia con más sombras que gozos. Lo que pasa que es cierto que hemos tenido un gozo superlativo que ha eclipsado todo lo demás, ¿no? Que es la inigualable noche de Johannesburgo y el gol de Iniesta, ¿no? Que yo creo que es la descripción absoluta de la felicidad. Pero la historia de España en los mundiales nos ha hecho sufrir y muchos disgustos, ¿eh? Qué felices fuimos aquel verano del Waka Waka, ¿eh? Bueno, aquello trascendió lo deportivo. Yo recuerdo al país entero subido en una montaña rusa de emociones, de orgullo, de reconciliación con esos colores que tantas veces, en fin, producen complejos. Me pareció, o sea, fue un verano personalmente muy hermoso. Sí. Juanma, al margen de estas alegrías de las que hablamos. Mi primer recuerdo, también por edad, yo recuerdo el álbum de cromos de Italia 90, no el Mundial. Me acuerdo yo, pero tú no te puedes acordar. No, recuerdo el álbum de cromos, a eso me refiero. Bueno, yo soy el 85. Yo lo tengo lleno, yo lo tengo lleno. Claro, exacto, yo lo sigo manteniendo, yo soy el 85 y no recuerdo nada de ese Mundial, pero recuerdo el álbum de cromos, no sé si quizás un año después, que a raíz de ojearlo, ese recuerdo ha fraguado no durante el Mundial, sino a posteriori, como lo que hablaba antes, Juan Ignacio, pero mi primer recuerdo es el Mundial del 94. USA 94. Evidentemente el codazo mítico de Tassotti a Luis Enrique, el fallo de Julio Salinas. Recuerdo perfectamente también ese gol de Goicoechea que nadie sabe si centró o tiró, pero sobre todo la rabia, bueno, quizá yo lloré de rabia antes ya en Tenerife, pero el momento del codazo, esa rabia que sentimos todos los españoles, que quizá éramos todos más de la selección en esos momentos, en una selección amarga o acostumbrada más a perder, que muchas veces buscamos excusas para no ser de la selección a día de hoy. Y yo creo que esa selección y la del 2002 con Al-Gandour, el Guera con los puños cerrados, representaba a 40 y pico millones de españoles también. Pero sí, esos dos recuerdos, y luego no recuerdo, pero sí momentos del Mundial que me han impactado mucho leerlos, también están presentes en este libro, el maracanazo y todo lo que supuso ese Mundial y la figura de Barbosa, el portero brasileño que falló en ese gol ante Uruguay de Gigia, creo que fue, que se lo marca por el primer palo, y lo cuenta esa anécdota del libro, cómo dice que 50 años después seguía penando por un delito que él no cometió. Creo que no le llegaron incluso a dejar entrar a ver a la selección brasileña en la previa de la final del Mundial 2002 por ser gafe. No le dejaron entrar en el hotel.
La verdad es que esa es una de las historias más dramáticas de los mundiales. Hay algunas otras también duras, pero esa es tremenda. Es cierto que es el partido emblemático, ¿no?, de la historia. 200.000 personas que ya daban por hecho que Brasil ganaba, se estaba celebrando. Hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice el capitán de Uruguay: no miréis hacia arriba a sus compañeros, porque claro, son 200.000 personas que estaban allí aplastando, y al final de verdad que Gilla marca ese gol, que a Brasil, fíjate que le valía el empate, porque Sí, era por liguilla, era un triangular. Marca ese gol que hunde Maracaná. Hasta el propio presidente de la FIFA tenía su discurso preparado para ensalzar a los brasileños, tiene que improvisar la entrega de la Copa. Es un momento emblemático de la historia de los mundiales de fútbol, ¿no? Pero es verdad que hay muchos más de cada mundial, ya por lo que hemos vivido personalmente, lo que hemos leído, lo que nos hemos informado, lo que hemos visto en imágenes. Cada mundial tiene momentos, bueno, yo creo que apasionantes, ¿no? Hay un momento, se refería el director de Marca al momento dramático de Maracaná, pero aquello fue dramático en lo deportivo. Hablamos antes de recuerdos. Yo tengo un recuerdo también de USA 94, aparte del codazo de Tassotti, donde creo que todos los españoles lloramos de rabia. A mí me impresionó mucho. Yo en USA 94 tenía 13 años. ¿Os acordáis del autogol de Escobar? Por supuesto. Pero luego siempre se ha dicho que le mataron por ese autogol, y luego parece ser que se ha medio demostrado que era un problema que él tenía con el capo que él mandó a asesinar. No un problema de narcotráfico, sino un problema de mujeres. Luego ¿sí? En Colombia lo que se afirma es eso, que bueno, que tenía una historia, una affair con una chica que le dijeron no vayas por ahí, y que el propio cártel distribuyó eso para que se justificase, dentro de una ilógica absoluta, sea más comprensible su muerte. Pero sí, el gol de Escolar, de esa Colombia además, que a todo el mundo nos caía bien, porque estaba Higuita, estaba Valderrama, que en el Valladolid los hayamos visto en España, y que todo el mundo... Asprilla creo que estaba también, Sí, Asprilla. al final era una selección amable, que cae bien. Siempre en todos los mundiales hay selecciones que caen bien. Siempre hay alguna que al final se le coge cariño, porque avanza, porque tiene algún futbolista simpático, y yo creo que Colombia en el 94 era esa. Mira, pues si me permites, y aprovecho, porque además es otro de los libros que tengo publicados con Rafa, no sé si se verá, no sé si se ve... Lo voy a coger yo aquí, que en la cámara 3 seguro que lo ven. Autogoles. Es un libro que tenemos publicado también Rafa y yo sobre autogoles, y claro que está recogido también el autogol de Escobar, que ¿Y ha sido esto el que más dice Juanma? dramático. Bueno, hay varias versiones, evidentemente. También fue a la salida de una discoteca, hubo una discusión ahí. Es verdad que se enlazó un poco todo, ¿no? Porque parece que le recriminaron ese gol. En fin, ahí está contada la historia. Yo creo que aquí nadie... Si pregunto por cuáles son las bestias negras o los rivales míticos del Real Madrid, yo creo que todos tenemos claros. España. Del Real Madrid, Real Madrid. Yo creo que es más fácil saber cuáles son las bestias negras del Real Madrid o los rivales. Dentro de España obviamente es el Barcelona, pero también fuera de España sabemos que hubo una rivalidad con el Milan de Saki, el Bayern de Múnich, nuestro ogro, yo creo que será el principal. Pero ¿cuáles son los grandes rivales o las bestias negras de la selección? Pues ¿La propia selección? Bueno, es verdad que la selección ha sido nuestro peor, no enemigo, ¿no? Pero sí que a veces ha quedado por debajo de las opciones que todo el mundo le dábamos. Yo creo que la bestia negra es la que nos ha apartado en cada mundial del camino, ¿no? O sea, en Corea fue el Gandur, la bestia negra, no fue Corea, fue el Gandur. Bueno, en el año 2006, que fue una Francia que quizá nosotros pensábamos que teníamos cierta ventaja porque tenían ya una edad, pensábamos en retirada, y no. Pero yo creo que quizá por sociología y por política, Francia tenemos ahí nuestras diferencias. Mira, en 2010 fue Holanda. Yo creo que al final Italia fue en el 94, como he recordado anteriormente. Italia y Francia quizá, y también yo creo que a Alemania le hemos tenido mucho respeto, a pesar de que no hemos tenido tampoco grandes... Pero a Alemania le hemos tenido mucho respeto, pero por cercanía y por historias. Italia y Francia, por ejemplo, Italia se cuenta en el libro, la Italia que gana el Mundial con Mussolini, hay una semifinal, creo que es contra España,
que a Ricardo Zamora de hecho le parten 2 costillas. Sí, o sea, sí. eso es una batalla campal, la famosa final del vencer o morir, que dice Mussolini a sus jugadores. Era una época que estaba muy politizada, el fútbol se utilizaba como herramienta de imagen hacia el mundo y ahí, claro, que no existían los controles que hay ahora, ¿no? Yo creo que también España se quitó un complejo, no ya en el Mundial, al ganar el Mundial, sino cuando ganamos la Eurocopa de 2008, sobre todo cuando superamos la tanda de penaltis contra Italia, nos quitamos el corsé que nos atenazaba, en lo deportivo y en lo social, porque yo creo que hasta ese momento los españoles teníamos cierto complejo de inferioridad con respecto al mundo, ¿no? Pero ya te digo, trascendía lo deportivo, era una cosa social. Y ahí nos quitamos un complejo, el deporte ayudó a que nos sintiésemos no inferiores a nadie, que nos sintiésemos en todos los aspectos de la vida un pueblo capacitado para liderar, para estar en lo más alto en cualquier actividad de la sociedad, y el fútbol, que es una herramienta fabulosa como altavoz, nos ayudó a sentirnos mucho más orgullosos de ser españoles y mucho más convencidos de nuestras posibilidades, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ya no hay bestias negras, o sea, ya si no llegamos a más es porque fallamos nosotros. Yo creo que lo que acaba de decir Juan Ignacio Gallardo es tan importante, yo creo que es en realidad la razón por la que el fútbol es la cosa más importante de entre las cosas menos importantes, porque es capaz de modificar el imaginario colectivo de una nación y del planeta entero. Si nos fijamos, conocemos a los brasileños y les imputamos una serie de características por su manera de jugar al fútbol y por la imagen que tenemos todos, que ha sido el escaparate de Brasil, ha sido el fútbol. Sí. Argentina también. A los alemanes, gran parte de ese prurito, de ese prestigio, es por su capacidad de orden, que además luego reflejan en el campo. Los españoles, pues eso, la creatividad que luego reflejamos en el campo. Es decir, aquí en realidad es un baile de naciones y de estereotipos que luego se ven cumplidos, y que el hecho de ganar un mundial no solo supone que hemos ganado un mundial de fútbol, sino que el país se reconforta a sí mismo, se reconcilia con sus colores. A mí me parece algo importantísimo y de una en fin, una cosa extraordinaria. Juanma. Sí, y además que al final es una pasión, y la pasión que se genera durante este mes, como decía Juan Ignacio, se concentra de una forma exponencial en un periodo corto de tiempo, en el que se centran pues, las miradas. Hoy, por ejemplo, que hay 3 partidos, ya comienzan 3, 4, y casi nos sabe poco cuando llegamos a la fase más final y entre partido y partido 2 o 3 días, y casi sufrimos, como diciendo, pero ¿cómo es posible estar 2 o 3 días sin un partidazo? Bueno, pues es así, la emoción se dispara, y efectivamente así además pasa. Coincide con el verano, que todo el mundo, pues, en fin, con la cervecita en las terrazas. Es una época alegre, es una época feliz. Es un deleite para los aficionados al fútbol, el mundial es un deleite. Y luego, como decías tú antes, que si España va avanzando, ¿no? Y ya llegamos a semifinales, incluso a la final, ojalá, que ya se une hasta la gente que no le gusta el fútbol, ¿no? Ya se convierte, exactamente, sí. Claro, ya se convierte en algo social, ¿no? En un momento de celebración social, y lo vivimos, bueno, nosotros estábamos trabajando, ¿no? Pero yo lo percibía como en toda España la gente se concentraba, quedaba para ver los partidos de España durante el Mundial de Sudáfrica, gente que le gustaba o no el fútbol. Ya era disfrutar de tus colores, de tu país, de la alegría de tus vecinos, ¿no? De compartir esa felicidad. Eso es lo más bonito que tiene el fútbol, o sea, me parece maravilloso. Queda muy poquito tiempo, justo para que les pregunte a cada uno de mis invitados, al margen de nuestra propia selección, ¿cuál ha sido tu selección favorita, la que más te haya gustado, la que un juego más bonito haya desplegado? Bueno, yo he sido un poco especial a la hora de tener la segunda selección en cada mundial, ¿no? Yo, fíjate, en el Mundial de España iba con la selección de la URSS. Me gustaba el equipo que tenían, ¿no? Los futbolistas que tenían. Yo nunca no me gusta nunca ir con los favoritos, siempre elijo una selección. En Estados Unidos iba con Suecia, que quedamos terceros. Quedamos. Siempre voy con una selección menor, además de España, claro, porque me parece muy fácil ir con Brasil o ir con Argentina, ¿no? Hay que ser. ¿Y selecciones míticas a lo largo de la historia? Bueno, pues la Brasil del 70, evidentemente, la que tenemos todos en el imaginario, Italia en el Mundial de España. Es de las pocas selecciones que sin ganar pasa la historia y queda en el imaginario colectivo. La Argentina de Maradona. En fin, yo creo que la Francia de Zidane, los campeones han dejado, los que han ganado, bueno, esto de Brasil que estás comentando, no, pero los campeones han dejado una impronta que están ya en el libro de oro de la historia del fútbol, ¿no? ¿Holanda? ¿Y la Holanda que no Holanda, gana mundiales pero gana Eurocopa? Holanda y Uruguay para mí son 2 selecciones que merecen estar en el libro récord de los Guinness, porque con tan poca gente que sean capaces de producir tanto fútbol es maravilloso, con tan pocos habitantes ambos países. Pero mi segunda selección siempre ha sido Portugal, siempre.
Considero que es un país vecino y hermano, al que muchas veces los españoles hacemos mal no mirando hacia otro lado en vez de mirar hacia ellos. Y luego ha tenido grandes jugadores con los que siempre me han gustado mucho, como Figo, por ejemplo, Rui Costa en su momento, que siempre ha hecho que le tuviese mucho cariño, la verdad. Fíjense lo que les decía yo antes, que aquí juega también, hay geopolítica jugando. Es decir, no vamos con Arabia Saudita o con, no sé, Belice. Vamos con Portugal y todos sentimos cierta afición por Portugal, pues porque son los hermanos, porque son ibéricos y porque son, en fin, primos, hermanos. Y yo personalmente, y sé que en España hay cierta, en fin, cierta ojeriza a los italianos, yo también por afinidad, Italia es un país también que me ha gustado mucho. Que no, por ejemplo, no responde a los cánones de los que yo hablaba antes. Italia es un país que idolatra la belleza, con toda su historia, con la moda, con el diseño, con sus coches, y sin embargo ha hecho siempre un fútbol muy brusco, muy tosco. En esto no encajan los italianos. Sí. Pero sí que juega mucho la geopolítica, juega mucho, en fin, la pasión de la que hablábamos antes. 1000 cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Juan Ignacio Gallardo, Rafael González Palencia, la esfera de los libros. Ha sido un placer, señor director. No, el placer es mío, de verdad, y nada, espero que os guste y que lo disfrutéis y que os ayude a conocer un poquito más de lo que es la historia de los mundiales. Seguro que sí. Juanma Pérez Noya, un placer. Vamos a publicidad y nada, enseguida, en 2 minutos, estamos de nuevo con ustedes.